¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un día que tuvo los mercados globales literalmente paralizados, el 7 de abril de 2026. Es una jornada que, según el informe que preparamos en ARG Call Capital, nos muestra con una claridad total cómo la geopolítica puede poner en jaque a todo el sistema financiero. De verdad, fue un día en que desde Nueva York hasta Tokio todo el mundo contuvo la respiración, esperando una señal. Y bueno, esa señal, o más bien, esa amenaza, llegó con una contundencia brutal. La frase que estamos viendo en pantalla, un ultimátum directísimo de la administración estadounidense, fue el epicentro de todo. La retórica no dejaba, pero ni un milímetro para la interpretación. O se cumplía con la fecha límite, o las consecuencias serían simplemente catastróficas. Era un todo o nada. Por eso, para entender la locura de ese día, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a analizar bien qué onda con ese ultimátum. Después, nos vamos a meter con las señales rarísimas, casi contradictorias, que nos dio el mercado del petróleo. Luego, la parálisis casi total que vimos en las bolsas, los movimientos más sutiles en bonos y divisas, y para cerrar, el escenario binario, o sea, de cara o cruz, al que se enfrentaba el mundo al final de la jornada. Arranquemos por el núcleo del conflicto. Todo, absolutamente todo, giraba en torno al estrecho de Hormuz, que es como la arteria principal por donde pasa una parte gigante de la energía del planeta. La presión de Estados Unidos sobre Irán para que reabriera el paso llegó a su punto de máxima tensión, con una fecha y una hora límite que puso de verdad al mundo entero con los pelos de punta. A ver, y la cronología de los hechos es clave para entender la escalada. Después del ultimátum final del día 6, la mañana del 7 ya vimos acción militar directa. Un bombardeo sobre la isla de Karg, un punto neurálgico para el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Y cuando todo, pero todo, parecía que se iba al desastre, de la nada surge una propuesta diplomática de último minuto de Pakistán, apenas unas horas antes de que se cumpliera el plazo de las 8 de la noche. Y justo esa propuesta diplomática nos lleva a un concepto que se escuchaba en todas las mesas de operaciones ese día y que destacamos en el informe de Argecol, el famoso taco trade. Era, en esencia, la gran esperanza del mercado. Ojo, no se buscaba una solución final, para nada, sino un aplazamiento, una forma de patear la lata para adelante, como se dice, para evitar el conflicto inmediato y ganar algo de tiempo. Exacto. Y esa esperanza se reflejó de una manera fascinante en el mercado del petróleo. De hecho, es quizás el indicador más interesante de todo el día, porque estaba contando dos historias completamente diferentes al mismo tiempo. Es un ejemplo perfecto de cómo pensaban los operadores en ese momento de máxima incertidumbre. Por un lado, teníamos el precio del pánico, el precio spot, o sea, el de entrega inmediata, superando los $115 por barril. Esto es el reflejo puro del miedo a una interrupción masiva e inminente del suministro si la cosa escalaba. El mercado pagaba lo que fuera por asegurarse el petróleo, pero ya, ahora mismo. Pero acá es donde la historia se pone súper interesante, y es el punto clave de esta parte. Si uno miraba los contratos a futuro, para entrega en 6 o 12 meses, el precio se desplomaba a la zona de $77 a $80. Es una diferencia abismal. El mercado te estaba diciendo, mira, el petróleo hoy vale una fortuna por el pánico, pero la verdad es que no creemos que este problema dure mucho. A esa estructura de precios se la conoce en la jerga como backwardation, y el mensaje era clarísimo. A diferencia de otras crisis como la de Ucrania en 2022 que se veía como un problema a largo plazo, acá el consenso era que la situación, ya sea por un acuerdo o por una acción militar rápida, se iba a resolver en el corto plazo. Y si el mercado del petróleo estaba dividido, el de acciones estaba, directamente congelado. La palabra que mejor define el ambiente en las bolsas de todo el mundo es parálisis. Una cautela extrema, con todos los operadores esperando al margen, sin hacer nada. Y estos números lo dicen todo. Fíjense, movimientos totalmente marginales. El S&P 500 y el Nikkei prácticamente sin cambios. En Europa, que volvía del feriado de Pascuas, sí vimos caídas un poquito más marcadas, pero el mensaje general era de una indecisión absoluta. Nadie, pero nadie estaba tomando posiciones de riesgo. Y acá está la prueba definitiva de esa parálisis. El volumen de operaciones se desplomó. Fue el día de menor actividad en lo que iba del año. ¿Qué nos dice esto? Que los grandes jugadores, los fondos de inversión, los gestores de patrimonio, simplemente decidieron no jugar. Se sentaron sobre sus manos a esperar a ver qué pasaba. Aunque, claro, incluso en un mercado así, siempre hay historias particulares. Apple, por ejemplo, cayó fuerte pero por noticias propias sobre su iPhone plegable. Broadcom, por otro lado, se destacó para bien por sus acuerdos en el sector de inteligencia artificial. Y lo más curioso de todo, las acciones de defensa europeas que uno esperaría que subieran por el conflicto,
cayeron. Eso te muestra que ni siquiera el ruido de sables era una apuesta segura ese día. Ahora, vayamos un poco más allá de lo evidente. Las señales más sutiles, pero no por eso menos importantes, vinieron de los mercados de deuda y de divisas. Acá es donde se sentían las corrientes subterráneas del miedo y de la tensión del sistema. Miremos la renta fija. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años se acercó peligrosamente al 5%. Y ojo, este es un umbral psicológico clave. Un costo de financiamiento tan alto para el gobierno a largo plazo es una señal de estrés financiero y una verdadera luz de alarma para el Tesoro. Y en el mercado de divisas, otra señal de alerta. El dólar tocó los 160 yenes. Este es otro de sus números mágicos del mercado. Históricamente, cuando el yen se debilita hasta este punto, el Banco de Japón se ve forzado a intervenir para sostener su moneda, lo que le mete otra capa de volatilidad potencial a todo el escenario global. Y todo esto nos lleva al clímax, al cierre de los mercados. Toda la complejidad del día, todas las señales contradictorias se reducían a una elección muy simple, entre dos caminos radicalmente opuestos que iban a definir el futuro inmediato de la economía global. La pregunta que todos se hacían y que el informe de ARGECOL deja en el aire era esta. Al final del día, todo se resumía a eso. ¿Íbamos a ver una solución diplomática, el famoso taco trade, o una escalada militar de consecuencias impredecibles? Y las consecuencias de cada escenario eran clarísimas. El escenario 1, el del acuerdo o el retraso, iba a desatar un fuerte rally de alivio en las bolsas y una caída del petróleo. El escenario 2, el de la acción militar, llevaría el petróleo probablemente a los $150 y provocaría una caída violenta en las acciones. Las apuestas no podían ser más altas. La sesión bursátil terminó, pero la historia, claro, no. Los operadores se fueron a sus casas sabiendo que a la mañana siguiente podrían despertarse en un mundo financiero y geopolítico completamente diferente. Para más análisis como este, pueden visitar nuestro sitio web en argecol.com.ar. Este fue un informe de Argecol Capital.